Ya, quedamos en esta entonces, ¿cierto? En los aspectos económicos y estábamos hablando de quiénes eran los dueños del salitre y finalmente se concluye que los empresarios ingleses son los máximos dueños de todas las riquezas salitreras y este personaje, John Thomas North, es uno de los grandes empresarios de la industria salitrera. Seguimos con otra idea sobre el salitre, ¿ya? El auge salitrero, chiquillos. El auge salitrero entonces va a concentrarse entre 1900 y 1929, ¿ya? En este periodo las exportaciones alcanzaron cifras nunca antes vistas, ¿ya? En la historia de Chile. Así de importante fue esta exportación del salitre. Ya obviamente hubo un enriquecimiento importante, significativo para los sectores que dominaban su producción y comercio, ¿ya? Y por último, el Estado de Chile también tuvo un aumento considerable de sus ingresos, producto de los impuestos que cobraba a estas empresas extranjeras y también a los empresarios chilenos, ¿ya? Ustedes acá ven un gráfico, una tabla en verdad, más que un gráfico, ¿cierto? Donde pueden ver que por ejemplo, pueden ver las exportaciones en miles de millones, ¿ya? Cómo va aumentando desde 1880 hasta principios del siglo XX y cómo empieza a disminuir de a poquito en esta década del 20, ¿ya? Esto tiene que ver principalmente con el tema de la creación del salitre sintético, ¿ya? Las exportaciones del salitre. También es una constante que va aumentando, llega a su máximo entre 1911 y 1915, ¿cierto? Perdón, entre 1906 y 1910, ¿ya? El preámbulo de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La recaudación tributaria, lo que recibe el Estado de Chile por estas riquezas salitreras y por los impuestos que cobra, ¿ya? Llega a su máximo entre 1911 y 1915, ¿ya? Y las personas empleadas, pucha, ahí se dan cuenta la cantidad de personas que estaban trabajando en este rubro. Por lo tanto, en ese aspecto también fue muy importante en el tema del empleo. Seguimos. Perdón. Ya. El florecimiento de la industria salitrera provocó producción triguera, riqueza fiscal, desarrollo de la industria, desarrollo demográfico. O sea, todas estas riquezas que ganó Chile se invirtieron en distintas áreas, ¿ya? En la producción triguera, ¿ya? Producción triguera en la Araucanía principalmente, que son estas tierras fértiles. Asocien esto también con todo el tema de la expansión del Estado de Chile, ¿cierto? La expansión territorial del Estado de Chile en el siglo XIX, ¿ya? Precisamente hubo y existe un conflicto con los mapuches por las tierras de la Araucanía que son sumamente fértiles. Acá estamos viendo que se están explotando ya. La riqueza fiscal, ¿cierto? Todo lo que recaudó el fisco, el Estado, las riquezas del Estado, se invirtió en obras públicas o OPP, educación, empresas públicas y burocracia. Burocracia es que el aparato estatal comienza a crecer. ¿Y cómo crece un aparato estatal? A través de la creación de nuevas instituciones estatales y cargos, ¿cierto? Cargos, me refiero a empleos, ¿cierto? De personas que se hagan cargo de esas instituciones. Esa es la burocracia. Entonces, el aparato estatal crece también. El desarrollo de la industria, impulso industrial de empresas de alimentos y ferrocarriles, ¿ya? Todo el tema del alimento, porque hay un crecimiento demográfico, como lo dice en el punto siguiente, hay un desarrollo demográfico, crecimiento de la población del norte grande. Es un crecimiento general, chiquillos, y es un crecimiento general no solo en Chile, sino que a nivel mundial también, ¿ya? Por lo tanto, obviamente hay una demanda de productos alimenticios, ¿cierto? Y que empieza a crecer en la época, y también de los ferrocarriles, que son estos medios de transporte que trasladan alimentos y trasladan principalmente todas las materias primas de los minerales para las distintas zonas de Chile y para los distintos puertos, por supuesto, ¿ya? Que es de dónde sale, hacia dónde sale al extranjero, ¿ya? Todo esto, chiquillos, si bien hay una inversión estatal en distintas áreas, ¿ya? Hay una inversión estatal y hay una inversión privada, ¿ya? También hay producción triguera que no necesariamente tiene que ver con empresas estatales, sino con también negocios privados,
¿ya? Sin embargo, a pesar de que se haya invertido en todas estas áreas, hay un modelo de desarrollo orientado a la monoproducción de materias primas, ¿ya? Sigue existiendo o sigue siendo la base de la economía la monoproducción. Y en este caso estamos en el ciclo del salitre, por lo tanto esa es la materia prima estrella, ¿ya? Sigue existiendo una monoproducción de materias primas y sigue siendo la base que sustenta todo nuestro desarrollo económico. Durante más de 45 años la economía de Chile dependió de la riqueza salitrera. Ya imagínense, imagínense lo bueno, porque el salitre está siendo el producto estrella a nivel mundial, pero también lo frágil que es basarse solo en la dependencia de un recurso económico, ¿ya? Y finalmente, chiquillos, esa vulnerabilidad que tenía Chile de poder disminuir sus ganancias de la noche a la mañana porque el salitre ya no era tan codiciado por otros países, ¿cierto? Esta situación, ¿cierto?, de disminución de las exportaciones se produjo a gran escala producto de la crisis del 29, ¿cierto?, que fue una crisis mundial y que finalmente pone fin al ciclo salitrero. Chile deja de exportar estas grandes cantidades de salitre y deja de ganar estas millonadas de plata y deja de ingresar a las arcas fiscales esa cantidad de dinero, ¿ya? Chile se empobrece, por lo tanto, producto de esta vulnerabilidad que tiene su modelo económico, basado en la monoproducción de materias primas. Y acá les planteo una pregunta que también van a tener que responder en su tarea. ¿Qué tan vulnerable puede llegar a ser la economía de un país que se sustenta en la monoproducción de materias primas? Y ahí tienen que responder lo que les acabo de mencionar y también ustedes pueden agregar más argumentos con los contenidos que encuentran acá. Acá vemos un gráfico, chiquillos, ¿ya? Ay, perdón. Un gráfico, a ver. Ya, voy a continuar, ¿cierto? Acá tenemos un gráfico, como les decía, de la producción del salitre. Acá vemos veamos lo primero, ¿cierto? Esto, pequeño desplome al inicio de la guerra. Ya hay un pequeño desplome porque obviamente se están preocupando de ir a pelear en la guerra, ¿ya? Y a su vez se está produciendo mucho armamento, ¿cierto? Que se utiliza la pólvora para ello y se utiliza el salitre, pero el tema agrícola, ya el salitre como fertilizante, se está disminuyendo un poco porque se están concentrando las fuerzas en las necesidades de la guerra, ¿ya? Entonces por eso hay una cierta disminución ya de la producción de salitre. Sin embargo, esto aumenta y después vuelve a existir una baja, es inestable, ¿ya? Pero siempre está en el alza, o sea, siempre es alto, siempre es mucho lo que se produce y lo que se exporta, ¿ya? Ya acá hay otra baja. El fin de la guerra también produjo un desplome, pero se logró recuperar, a pesar de la existencia del salitre sintético, ¿ya? Esos dos puntos son importantes. El fin de la guerra, siempre el fin de una guerra es caótico, es crítico, ¿ya? Y también la existencia del salitre sintético hace que disminuya la producción del salitre chileno, ¿ya? Y después tenemos, finalmente, en estas altas y bajas, que no son tan significativas, ya finalmente tenemos una baja que sí es significativa y considerable y que pone fin al ciclo salitrero, que es la crisis económica de 1929, como ya lo había mencionado, ¿ya? Ya, aquí van a trabajar ustedes, ¿ya? En esta parte del PPT deberás abrir tu libro de segundo medio, como lo ven ahí. Vas a trabajar con la información de la página 26, 27, 28 y 32. Aquí no me salté la página 29, 30 y 31. Esas no las trabajan, ¿ya? Es la página 26, 27, 28 y 32, ¿ya? Las que están entre medio se las saltan. Responderás las siguientes preguntas. Esto es parte de la tarea que tienen que entregar. ¿En qué periodo del siglo XIX comienza la realización de huelgas y cuáles eran las demandas? ¿Crees que existe alguna similitud con el descontento social actual? Explica. ¿Cómo se llaman y cuáles eran los principales planteamientos de las nuevas corrientes de pensamiento que comenzaron a predominar en las organizaciones de los trabajadores? ¿Ya? Y aquí les doy una ayuda. Principalmente es el anarquismo y el socialismo, ¿ya? Y eso búsquenlo en su libro porque está en estas páginas que yo les puse acá. ¿Qué consecuencias económicas y sociales generó la disminución de la exportación del salitre? ¿Ya?
Y por último, ¿por qué las autoridades de la época promulgaron las primeras leyes sociales del país y cuáles fueron? ¿Ya? Esas son unas preguntas. Vamos a ir al aspecto social. Y la característica o la situación principal de los aspectos sociales de la época es la cuestión social, que se traduce en simple en esta imagen. ¿Ya? ¿Qué ven en esta imagen? Respondiéndome a la pregunta que planteo, se ve pobreza, ¿cierto? Se ve marginalidad, se ve una situación difícil. Acá, este es un conventillo donde están viviendo lavanderas, conventillos de lavanderas hacia 1900, por eso vemos tanta ropa colgada. Acuérdense que la gente de clase alta le pagaba a estas personas, no mucho por supuesto, para que les lavaran su ropa, ¿ya? De eso trabajaban muchas mujeres y de esa manera sustentaban sus pequeños hogares, ¿ya? Estos conventillos entonces se caracterizaban por tener espacios en común, como este que ustedes ven acá, y cada familia vivía en estas pequeñas piezas, ¿ya? Esto no se ve tan bonito, pero se ve más o menos decente, pero más adelante vamos a ver otras imágenes de la cruda realidad que vivía la población más desposeída del país. Ya, primero, antes de hablar de la cuestión social, que es nuestro foco, ¿ya? Tenemos que saber cómo era la sociedad chilena a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Obviamente había una sociedad jerarquizada, ¿ya? Era una sociedad de clases, había movilidad social, pero era difícil, porque había muchas diferencias sociales. Tenemos a la oligarquía en la punta, que era la minoría de la población, la clase media, ¿cierto? Que ya dejó de ser sector medio y se empieza a componer como una clase, ya comienza a tener identidad de clase. Y los sectores populares, ay, se me perdió esto, los sectores populares, que era la mayoría de la población. Características generales de cada uno. Oligarquía aumentó sus ingresos, cambió su forma de vida. La oligarquía, con esto del auge del salitre y con las riquezas que habían llegado a Chile, la oligarquía como que se agrandó, ¿ya? O sea, si ya eran agrandados antes, imagínense ahora. ¿A qué me refiero con agrandarse? Como que empezaron a llenarse de lujos, ¿ya? Y toda esta vida lujosa de Europa trataron de replicarla acá en Chile, ¿ya? De hecho, durante este periodo, fines del siglo XIX, comienzos del XX, se le conoce como la Belle Époque chilena, ¿ya? Esa misma Belle Époque europea, donde hubo como un aumento del consumo, un aumento del lujo, un aumento de la vida, del disfrute de la vida, de salir a los teatros, a la ópera, a los restaurantes, etcétera, al cine, ¿ya? Se trató de replicar acá en Chile. Por la oligarquía, por supuesto, porque eran los únicos que tenían los recursos para poder hacerlo, el resto, nada, ¿ya? Entonces, por eso aumentó su ingreso y cambió su forma de vida. De hecho, se construyeron palacios donde vivía la oligarquía, ¿ya? Después tenemos una clase media, surgió producto del auge salitrero, ¿ya? Comenzaron a tener identidad de clase, comenzaron a reconocerse como una clase que, por supuesto, no pertenecía ni a la oligarquía y tampoco era de los sectores populares, porque estaban teniendo más oportunidades, tenían mejores trabajos y eso los llevaba a tener un mejor sueldo y una mejor calidad de vida. La clase media era más educada, por supuesto, que los sectores populares, ¿ya? Uno de las herramientas de ascenso social que han tenido siempre las sociedades, chiquillos, y que no es la excepción durante la República Parlamentaria, es la educación, ¿ya? Si tú tienes una buena educación, es posible, es probable, lo más probable es que tengas un buen pasar en términos de calidad de vida, ¿ya? Y eso empezó a pasar con la clase media. Antes, cuando hablábamos de los sectores medios, como a mediados y fines del siglo XIX, la clase media no era clase media todavía, sino que eran sectores medios, y les decían los ciúticos, porque como no tenían identidad de clase, no tenían como un elemento identificador propio, se querían parecer a la oligarquía, ¿no? Entonces parecían ciúticos tratando de asemejar su vida a la vida de la oligarquía. Por eso se les conocían como los ciúticos, pero a principios del siglo XX ellos cambian su forma de vivir, su forma de ser, su forma de actuar, y se empiezan a identificar de manera propia. Y por último, los sectores populares. Es importante decir que el 43% de la población total en 1907 pertenecía a los sectores populares urbanos, ¿ya? Todavía la gente, ¿cierto? Un 57% se estaba concentrando en el campo, ¿ya? Todavía no estaba toda la gente centrada en la ciudad, ¿ya? Sin embargo, hay una migración campo-ciudad producto del auge salitrero,
lo que hace que se forme el proletariado minero y que empiece a aumentar la gente que habita las ciudades. ¿Ya? Eso.